recibiendo a un amigo autor que nos viene a platicar de su libro acerca de entender el emprendedor inteligente, que no nada más es él, Víctor Hugo Manzanilla, sino también César Quintero, al cual dejó en Florida, pero yo te doy la bienvenida. Gracias por estar. Sí, yo soy el que trabaja. Exacto, el otro está así. Sí, él está en la alberca. Él es el inteligente. Él es el emprendedor inteligente. Exactamente. Oye, ¿y tú eres el líder introspectivo o el líder? Yo soy el introvertido. El introvertido, sí, perdón. Sí, él es el extrovertido. Él es el extrovertido. Pero bueno, tú vas a ser capaz entonces de entrar Sí. a profundidad conmigo en esta charla de este libro, queridas y queridos todos, lectores y lectoras, que me ha fascinado porque es una guía muy práctica, muy estimulante y muy clara de un método que tú y César han construido a lo largo de los años desde su experiencia, obviamente al estar en una empresa como Procter, por ejemplo, hasta obviamente hacer sus propios emprendimientos y darse cuenta que lo que han logrado ustedes lo querían compartir. Y me encanta esto porque los libros se convierten en esta gran herramienta facilitadora del conocimiento, de la conversación, y nos llegan definitivamente a cada quien, nos llega cuando nos tiene que llegar o cuando estamos buscando esa oportunidad de entrar más a fondo en los temas tan necesarios como es el emprender hoy, porque se está transformando el mundo del trabajo. Bienvenido. Muchas gracias, súper contento de estar aquí. Cuéntame un poco cómo fueron haciendo este modelo que me encantó, el Emprendedor Growth Model, que además tiene su propia página. El libro está publicado por Multilibros, pero ustedes tienen la oportunidad de entrar obviamente al www.emprendedorgrowthmodel.com. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fueron transformando su idea de ser empleados hacia emprendedores? Sí, cuando yo estaba trabajando en Procter & Gamble, yo trabajé casi 15 años en Procter & Gamble y yo me di cuenta durante ese periodo de tiempo que aproximadamente un 60-70% de las iniciativas o los nuevos proyectos que Procter lanzaba eran exitosos, llegaban al mercado y funcionaban muy bien. Cuando yo dejo la vida corporativa y comienzo mis propios negocios, empiezo a asociarme con otros emprendedores y empiezo a ver las estadísticas, 90% de los emprendimientos fracasan en los primeros 5 años. Entonces, había una diferencia que yo no entendía. ¿Por qué? Porque yo venía muy acostumbrado a que se tener un 70% de probabilidad de lograr, y de repente llegas aquí tienes 90% de probabilidad de fracasar. Me di cuenta durante ese análisis de introspección que hice fue que Procter & Gamble tenía un método, tenía un paso a paso, y yo me acuerdo que yo trabajé en Procter & Gamble tanto para Norteamérica, Latinoamérica, Asia y Europa. Yo trabajé para las 4 grandes regiones y el método era exactamente igual, y eso te permitía maximizar las probabilidades de éxito en el negocio. Entonces, en ese proceso de vida, cuando yo estoy tratando de diseñar cómo sería esta metodología para el emprendedor, que en ese momento estoy lanzando mi propio negocio, que era una compañía donde nosotros tenemos una patente para crear la sal más pequeña del mundo. Que me encantó, sí. Además, porque era tan salada que solo usas un poquito. Un poquito, porque es tan pequeño el grano de sal que cuando toca tu lengua se disuelve, ¿no? Se llama microsal. Entonces yo estaba construyendo esta empresa y yo estaba trayéndome ciertos aprendizajes de Procter & Gamble, y ahí yo reconecto con César Quintero, que es ahora mi socio. Y César, que era un coach de negocios, empieza a ayudarme un poco en el proceso, y yo empiezo a darme cuenta que había cosas que no servían para el mundo, que servían para el mundo corporativo, pero no para los emprendimientos. Y así, cuando estamos en ese proceso, trabajando en crecer Microsal, yo me doy cuenta y le digo: César, esto hay que escribirlo. Tenemos una metodología aquí que hemos creado, que hemos unido aprendizajes de muchos sitios. Vamos a crearla y vamos a transformar en una metodología para ayudar al emprendedor hispano. Porque algo que pasó muy bonito entre nosotros dos que nos dimos cuenta que teníamos un propósito juntos, ¿no? Y nuestra pasión estaba en liberar el potencial emprendedor del hispano. Nosotros siempre quisimos hacerlo en español, aunque los dos hablamos inglés y hemos trabajado en Estados Unidos, queríamos hacerlo en español y queríamos justamente enfocarnos en ayudar al hispano a poder liberarse, porque tienen mucha pasión, trabajan muy duro, pero a veces no tienen el paso a paso porque nadie nos ha entrenado en cómo lanzar un negocio, y eso es lo que el método EGM intenta apoyar. Y además contemplan todos los escenarios, porque no es nada más que la persona que quiere emprender, Víctor, tenga la intención. Hablan incluso de su nivel de equilibrio, espiritualidad, relación con el mundo, con su entorno, si son propositivos, si son negativos, si son todo esto, pero además es que el entorno también sea lo suficientemente amable como para poder decidir ese emprendimiento. Y me hicieron reflexionar mucho que no es fácil, Víctor, porque en nuestras ciudades tan convulsionadas, y lo hablábamos ahora antes de empezar la charla, donde casi todo el mundo pelea por un pequeñísimo espacio de cualquier negocio o también un puesto laboral, qué difícil es destacar, qué difícil es empezar a pensar en construir unas bases, como lo ponen ustedes también aquí, esta cosa fundacional, Correcto.
de ahí partir y poder lograr un éxito proyectado a largo plazo, porque como tú sabes, como buenos latinos, queremos todo ya, para mañana. Exacto. Nunca planeamos, nos gastamos todo, ya nos quitamos de la cabeza que tenemos que tener congruencia, persistencia, porque todo lo queremos fácil y lo dejamos. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que tiene que tener el emprendedor, pero también las condiciones del medio ambiente para que se logre un éxito al emprender? Bueno, una de las cosas que nosotros comenzamos dentro de la metodología, que es cuando hablamos de la mentalidad del emprendedor, hay algo que a mí me gusta dejar muy claro, y nosotros entramos el libro siendo muy transparente, en que el 90% de los emprendimientos fracasan, como hablamos hace un minuto. Lo que quiere decir que tú estás entrando en un juego donde tienes una alta probabilidad de fracasar, ¿verdad? Entonces, esas frases que muchas veces vemos en las redes sociales, que son muy inspiradoras, tienen muchos likes y retweets, como alinea tu corazón y el universo se alineará para que tú logres todo lo que quieras, son muy bonitas, pero en el mundo del emprendimiento no funcionan tan así. Entonces, lo primero que tratamos de hacer en este proceso de mentalidad es aterrizar al emprendedor y decirle: fantástico que tienes una pasión, fantástico que tienes un deseo, una ambición de construir algo. Vamos a hacerlo paso a paso y vamos a entender cuáles son tus fortalezas, cuáles son estas habilidades que tú has desarrollado. Vamos a entender cómo podemos transformar estas habilidades en resolver un problema, porque el emprendedor novato, o wanapreneur, nosotros lo llamamos, que quiere ser emprendedor. Buenísimo, el wanapreneur ya se quedó para eso se quedó wow. Del inglés de want to be entrepreneur, ¿no? El wanapreneur piensa en un negocio, ¿no? Y llega y le dice a los amigos: vamos a montar un negocio. No pensemos en negocio, pensemos en problemas. ¿Qué problemas podemos resolver? Porque cuando nosotros resolvemos un problema, la gente está dispuesta a pagar. Es una necesidad. Resolver nuestros problemas. Entonces, a través de la metodología, nosotros ayudamos a la gente que vamos a definir el problema. Luego que definimos el problema, existen problemas externos y problemas internos. Problemas externos son problemas funcionales, como por ejemplo, si se me mancha mi camisa, porque tengo una mancha, tengo que lavarla, tengo que limpiar, es un problema externo. Pero yo también tengo un problema interno, y ese problema interno es que a lo mejor me siento con vergüenza, a lo mejor me siento que no estoy en mi máximo potencial porque tengo una mancha aquí, que estará pensando todo el mundo que yo soy un sucio, ¿me explico? Entonces, a medida que tú empiezas a entender la psicología humana y empiezas a entender las necesidades del ser humano, como por ejemplo, cuando una persona se compra un Rolex, la mayoría, sé que estoy estereotipando aquí, pero digo, la mayoría de las personas no se compra un Rolex porque quiere saber la hora. Hay muchos relojes por estatus, por poder, por sentirme exitoso. Claro. Entonces, es una necesidad interna. Y ellos han logrado construir una empresa alrededor de una necesidad interna, no una necesidad funcional. Totalmente. Entonces, nosotros ayudamos al emprendedor a aterrizarlo en esas verdades, a manera que puedan ir paso a paso. Y luego, a medida que ellos empiezan a cristalizar esa idea, cómo ver la idea desde un punto de vista escéptico y también, ¿cómo decirlo? Es decir, no enamorarse de tu idea tanto como si fuera tu bebé, como si fuera tu hijo, ¿verdad? Sino decir: ok, yo tengo esta idea, déjame ir a mi cliente ideal, déjame ir a mi potencial cliente y que él me diga si esta idea está buena o no. Claro. Entonces, creas un proceso iterativo donde vas aprendiendo y empiezas a ajustar tu idea de manera que tú al final, cuando lances el producto o el servicio, ya tengas algo que está mucho más alineado a lo que el mercado quiere. Entonces, es básicamente traer a la persona a este mundo ideal y romántico del emprendimiento que vemos en las redes sociales, sin quitarles esa energía y pasión, porque la necesitamos, pero vamos también a agregarle esta parte real de negocio, donde cuando uno se sienta en una sala de conferencia en Procter & Gamble, no estamos hablando de pasión de nada, estamos hablando de números, de qué es lo que el cliente está diciendo, qué es lo que necesita. Preparado para eso. Exactamente. Me encantó el concepto Mega, que ustedes, queridas y queridos lectores, lo van a descubrir en este librazo, porque es como la máxima aspiración, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, el que pensó que iba a tener una farmacia y después un restaurante y después una serie de productos, inventó Sandwich, por ejemplo, ¿no? Quien habló de computadoras y logró Microsoft que tuviéramos en cada una de nuestros escritorios o de nuestras casas una computadora. Entonces es ese máximo sueño, digamos, ese mega emprendimiento, y en el camino cómo ir construyendo una atmósfera que te permita ese ensayo-error para conocer tu mercado, para conocerte tú, para establecer alianzas estratégicas a lo mejor con otros actores que ayuden al emprendimiento. Es muy interesante porque, como tú dices, es algo paulatino, muy divertido, muy retador, que viene aquí en el libro y que creo que además excede las páginas para ya encontrar toda una propuesta de plataforma, de cursos y de mucho más allá del emprendimiento inteligente. Sí, la mega, que la mega quiere decir la meta grande y audaz, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de mega, lo que hablamos es un poco esa visión que tenemos, donde no sabemos cómo vamos a llegar allá, pero es una visión que nos inspira. Entonces, lo que nosotros intentamos cuando definimos una mega
es que el cerebro empiece a buscar opciones a lo largo del tiempo. No lo vas a saber hoy. De hecho, cuando nosotros hablamos que tú defines una mega, tú tienes un 60 a 80% de probabilidad de no lograrlo. Que no sea. Que no va a ser. Pero te forza a pensar de una manera. Te doy un ejemplo. Cuando yo comencé mi blog hace 10 años, yo me acuerdo que me tomó 6 meses llegar a tener 10.000 lectores en mi blog. Y yo estaba feliz, ¿no? Porque 10.000 lectores, 6 meses trabajando en esto. Y hablé con un amigo que vive en Silicon Valley, un emprendedor súper exitoso, y le cuento acerca de lo que estoy haciendo. Y me dice, ok, ¿cómo vas a llegar a 100.000 lectores en los próximos 6 meses? Y yo en mi cabeza decía, yo en 6 meses llegué a 10.000. Yo sé cómo llegar a 20.000 en 6 meses, porque es matemática, ¿verdad? Pero lo que él me quería decir era, no pienses lineal, piensa exponencial. Ponte la mega, ¿verdad? De cómo llegas a 100.000 y deja que tu cerebro empiece a pensar, salga de la caja y empiece a pensar en nuevas opciones. Y lo que la mega logra es forza el subconsciente a empezar a buscar soluciones. Probablemente no vas a llegar a los 100.000, como he dicho, yo no llegué a los 100.000 a los 6 meses, pero llegué como a los 35.000, 40.000. Entonces, ¿qué pasó? Esa manera de pensar me forzó a buscar nuevas opciones, nuevas alianzas, nuevas ideas que no estaban en mi playbook, en mi mente en ese momento. Y por eso es tan importante que nosotros definamos una a lo largo de nuestro emprendimiento. Totalmente. ¿Cómo combina este libro esta pasión con la razón? Me parece muy interesante porque además ustedes, y lo descubrirán, van poniendo cosas de su vida muy interesantes. Por ejemplo, César, cuando empieza un negocio de comida, va y empieza a repartir, siendo ustedes, no sé, muy jóvenes, y ya tenía a sus hijas, ¿no? Entonces sintió horrible cuando en un momento dado dejó a sus hijas en el coche para entregar la comida y de repente decir, ¿cómo puse en riesgo a mis niñas por atender una cosa que según esto es mi vocación, pero en realidad no me está haciendo feliz? Entonces, regresarte como 3 pasos para atrás, Víctor, y decir, quizás no estoy en el camino correcto porque para mí los valores son otros, porque mi familia me importa más, porque además no me está dejando nada de dinero, porque a veces nos estamos empeñando en algo que creemos que es lo único que sabemos hacer o de lo único que hay un destino, y de pronto decir, hay muchas más alternativas, porque estaba cerrado a esto, no estoy viendo algo más allá. Sabes que en paralelo a esa historia, algo muy, muy interesante que pasó, nosotros teníamos un cliente, uno de nuestros coaches de GM estaba tratando a un cliente y lo lleva por el proceso de GM, y llega un momento, como a las 6 semanas del proceso, que están trabajando juntos, que el cliente se da cuenta que su negocio no es viable y el cliente se frustra. Y cuando nos llega la información de que el cliente se frustra, es como que, más bien, dale gracias a Dios de que te diste cuenta a las 6 semanas que tu idea no iba a funcionar. Que llevara 6 años. Imagínate que llevara 6 años. Entonces, la mentalidad del emprendedor inteligente es una mentalidad de ajuste y de movida ágil, de pivoteo. Y uno necesita tener esos tiempos donde uno reflexiona y uno se pregunta, ¿estoy en el camino correcto? ¿Hay algo que no estoy viendo en esta situación? Entonces, el caso de César fue un caso muy bonito porque cuando él se da cuenta que su negocio estaba facturando $3 millones en un momento, o sea que estaba muy exitoso. Sin embargo, él se dio cuenta que eso no le apasionaba, y él se dio cuenta que lo que él le apasionaba ahí era ayudar a sus empleados a crecer. César, historia de la vida real, se dedicó a ayudar a sus empleados a crecer y les vendió su empresa. Esa empresa Fit2Go que existe hoy, la compraron sus empleados. Wow. Y él la dejó porque él se dio cuenta que su pasión era esa. Y él decidió dedicar los últimos años de su trabajo en esa empresa en preparar a sus empleados para que le compraran la empresa y ellos la siguieron corriendo. Entonces, todas esas cosas te permiten. Además tan generosa, tan original, tan distinta. Eso también me lleva a pensar, Víctor, en el concepto del éxito. En este mundo que vivimos hoy, tan aprisa, tan desechable, tan competitivo, todo el tiempo parece que el éxito es los millones de dólares que tienes en el banco, ¿no? Sin darte cuenta que puedes tenerlos y sentir un vacío absoluto y total que te lleve incluso a pensar que ya no quieres estar aquí porque no has conseguido eso que realmente te haga feliz desde dentro. Quiero que me compartas un poco de esto porque creo que el libro está lleno de esos momentos que nos acuden y nos invitan a pensar, hay algo más allá, ¿cuál es tu verdadera definición de éxito? Para mí, por ejemplo, es la paz. Tener paz en mi día a día, tener armonía alrededor es mucho más importante que el dinero. Totalmente. Y cada quien puede tener sus diferentes valores y percepciones de lo que es el éxito. Sí, por eso cuando uno da una definición de éxito siempre es muy personal y uno tiene que tener mucho cuidado, especialmente con el mundo de las redes sociales ahorita que nos tratan de llevar un camino del éxito que no necesariamente es. Nosotros tratamos a través del libro El Emprendedor Inteligente de rescatar ese éxito emprendedor, que es esa pasión que tiene el emprendedor por crear. El emprendedor es una persona que está enamorada en su garaje creando algo porque le apasiona la creación, su servicio, su producto, le apasiona dar empleo.
le apasiona traer valor a la sociedad, le apasiona mejorar su comunidad. Por supuesto que puede tener ambiciones personales y financieras, eso también es válido, pero el emprendedor, que no es el que vemos en las redes sociales allá afuera, es el que está trabajando día a día, pero enamorado de lo que hace. Entonces, para mí el éxito, sí, para tratar de llegar al punto donde yo respondo directamente lo que es cuando tú estás enamorado del día a día de lo que tú haces. Me explico, no es tanto acerca de hacia dónde voy a llegar, aunque eso es importante, pero ese no, mi enfoque no es siempre, ok, yo soy infeliz hasta que llegué allá, ese no es para mí el éxito. Para mí el éxito es cuando me estoy despertando hoy, voy a trabajar en escribir mi libro, o voy a ayudar a mis empleados, voy a crecer, y eso me lleva a enamorarme del día a día. Voy a estar aquí en mi charla con café. Eso, el hecho de estar acá, eso es vivir el éxito. Yo estoy ahorita viviendo el éxito, y cuando nosotros logramos descubrir y yo lo llamo dentro del miércoles ideal, porque uno habla que el miércoles es el día del medio de la semana, ¿verdad? Dentro del miércoles real que uno vive, donde tienes tráfico, choques, problemas con el jefe, entonces si tú logras conseguir dentro del miércoles real, el miércoles ideal, y logras extraer lo hermoso que tienes en la vida enfrente de ti, eres una persona exitosa. Ay, qué bueno, ya me considero muy exitosa, gracias, porque sí soy feliz. Y quería en ese sentido decirte que mi único pero del libro, te voy a decir cuál es. ¿Dónde está la emprendedora inteligente? Yo quiero un libro de mujeres. ¿Cómo ves en tu experiencia las reacciones femeninas en torno al mundo laboral? Sobre todo desapegándote ya de una idea de que tienes que dejar a tus hijos para poder trabajar. ¿Qué ha pasado con el potencial de las mujeres emprendedoras en estos últimos años? Y si ustedes han pensado abrir algo que sea específicamente para nosotras las mujeres, porque también invertir, ahorrar, cuidar a tus hijos, pero además tener una empresa, creo que son retos que se nos demandan mucho más a nuestro género y que hay que hablar de ello, ¿no? Tú sabes que las mujeres han pisado fuerte en estos últimos años, no solo alzando la voz en contra de la violencia, la injusticia y eso, sino también tomando puestos de trabajo ya muy arriba, siendo directivas, presidentas, etcétera. ¿Qué está pasando con la mujer? Fíjate que la data muestra que la mujer se va a comer el mundo en los próximos años. Gracias. La mayoría de las mujeres, en las universidades de los Estados Unidos, por ejemplo, la data está mostrando que 60-70% de los graduados de universidades en Estados Unidos son mujeres. Las oportunidades de mujeres y de opciones de mujeres están llegando a altos cargos C-level en los Estados Unidos, es altísimo. Es decir, yo creo que hay un despertar gigantesco en la mujer. De hecho, el libro anterior que yo escribía, yo se lo dediqué a mi hija. Y yo se lo dedico a mi hija y yo le pongo a mi hija en el libro, en la dedicatoria. Yo le digo que ojalá que este libro te dé a ti lo que tú necesitas saber para que tú te sientas que tú puedes ser autosuficiente y nunca dependas de alguien. Muchísimas mujeres que yo he trabajado durante todo este periodo, yo he visto que a lo mejor están, por ejemplo, en matrimonio abusivo o que están infelices y se quedan ahí porque no son capaces de verse en otro lugar. Exacto, y están ahí tan presas en un lugar que no quieren estar. Totalmente. Y yo creo que el emprendimiento les abre las puertas a la libertad a cualquiera, hombres y mujeres, pero específicamente cuando estamos hablando de la mujer. Entonces, yo creo que el futuro de las mujeres es brillante. Y de hecho te cuento que nosotros tuvimos el Congreso Emprendedor Inteligente en Miami la semana pasada. Y no me invitaron. No hubiera sido una speaker. Pero ¿sabes algo? Tuvimos 8 speakers. De los 8 speakers, 6 fueron mujeres. Gracias. 6 fueron mujeres. Y además, ¿sabes qué creo que está pasando hoy? Que todas estas, por ejemplo, todo lo de pirámide, todo lo piramidal, todo lo que puede ser complementario a un trabajo regular, que les está enseñando el emprendimiento a las mujeres, luego las puede ayudar a transitar hacia ese lugar, ¿no? Y entonces van dejando el puesto de trabajo que quizás les quita más horas, les complica con los hijos, todo, hacia decir, yo puedo ser dueña de un negocio donde vendo perfumes, una cocina económica en mi casa, tantas cosas. Yo, por ejemplo, acabo de abrir, ya te tengo que contar, mi agencia literaria. Ah, ¿sí? Porque yo soy escritora y además promuevo el libro y entonces estoy ayudando a otros a publicar. Entonces eso para mí es un orgullo, ¿no? Haber puesto mi agencia, haber estado trabajando en esto durante tanto tiempo y ahora verlo cristalizado. Te felicito. Ya es mi libro de cabecera. Te felicito, te felicito muchísimo por eso. Felicidades por este libro. Gracias por estar aquí en Charlas con Café. Sé que le va a ir de maravilla. Está ya, por supuesto, en todos los ámbitos del país. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Muy contento de estar aquí. Sí. Me saludas a César. Seguro que sí. Cuenta con eso. Y gracias a todos por estar en nuestras charlas con café. Estamos aquí en Sanborns Home and Fashion. Recuerden que lean lo que lean, solo Sanborns.